Nuestras inversiones en CDRs, acciones y bonos argentinos está cayendo abruptamente. Sí, la verdad que nuestro portafolio de inversión se vio afectado negativamente ante todo este contexto que está sucediendo en los mercados bursátiles. Una de las razones es la caída del dólar, dado que casi todas nuestras inversiones están correlacionadas con el dólar estadounidense. Sobre todo el dólar MEP, el dólar contado con liquidación y los demás dólares financieros están cayendo muchísimo. Y obviamente esto está afectando al dólar blue. Por otro lado, también se debe a la caída del mercado norteamericano y también a otros activos que están correlacionados con las inversiones que nosotros realizamos acá en Argentina. Bueno, casualmente por todo lo que está pasando decidimos hacer este video donde te voy a mostrar cuánto estoy perdiendo. Además de eso te voy a mostrar qué está pasando con el dólar, por qué baja abruptamente, por qué está afectando negativamente a nuestras inversiones y también entender el contexto en una forma macroeconómica, que así vamos a entender y también podemos tomar decisiones inteligentes para el corto, mediano y largo plazo. Bueno, básicamente en este video te estoy mostrando todo. Por qué caen los CDR, por qué caen las acciones, por qué cae el dólar, también qué va a pasar con el contexto argentino y también qué está pasando en el contexto norteamericano. Es por eso que esta información es muy valiosa y te voy a tener que cobrar algo, que es simplemente un buen like y una suscripción a nuestro canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que abonaste el precio del video, vamos con el análisis del dólar y los mercados financieros. Bueno, vamos a arrancar el video mostrando cómo está afectado negativamente mi portafolio de inversión. Podemos ver que en las acciones argentinas, por más que haya alguna como Sociedad Comercial de Plata que me dio un 200% de rentabilidad, perdimos un 5,28 en un día. Lo mismo con el Grupo Financiero Galicia, lo mismo también con Pampas Energías. Podemos ver que hoy fue un día muy rojo para mi portafolio en acciones argentinas, al igual que mis inversiones en los bonos argentinos. Podemos ver que en un día perdí 2,49, en el área del 30, 1,61, que tenía muy poquito dinero, la verdad, en estos bonos. Ya lo había vendido porque vi que estaba todo muy pumpeado. Entonces preferí vender, por eso casi no tengo bonos y si tengo es porque me hice de un tipo de cambio, salvo en este bono 2026, después los otros dos los usé para el tipo de cambio. Lo que sí, los CDRs, acá podemos ver cómo todos cayeron, salvo aquellos CDR que la acción, como por ejemplo de Tesla, subió muchísimo, o también de Baba, o también alguna otra acción como la de Disney, que subieron muchísimo y subieron mucho más de lo que bajó el tipo de cambio. Por eso en algunos tengo rendimientos positivos en un día, pero en la gran mayoría está corriendo muchísima sangre. En un día había perdido alrededor de 140.000 pesos y al día siguiente perdí 276.000 pesos argentinos. Fíjense, hoy peor que ayer. Todo rojo, la verdad que mis acciones argentinas bajaron muchísimo, los bonos acá se recuperaron un poco, pero fíjense los CDR, pura sangre, pura sangre, pérdidas del 7% en un día, es muchísimo dinero. También podemos ver acá en Tesla, también acá en Meta, en MicroStrategy, pérdidas gigantes. Bueno, ahora hay que entender las variables que afectan tanto a los CDR como las acciones argentinas. Y obviamente que no es coincidencia que el tipo de cambio o el dólar está cayendo muchísimo. Es por eso que para entender todo lo que está pasando y yo entender esta pérdida, que si bien es una pérdida que no me significa tanto porque ya vendí muchísimo de mi portafolio, pero también estoy perdiendo dinero y a nadie le gusta perder. Bueno, para entender esta pérdida hay que entender el contexto. Así que te voy a contar lo que está pasando con el dólar, por qué está bajando así y también por qué afecta negativamente nuestras inversiones y también vamos a analizar lo que está pasando con el precio de la acción en Estados Unidos. Bueno, para eso hay que entender que el mercado está bajando, no solamente el mercado del dólar y tampoco el dólar informal, sino todos los dólares, salvo el dólar tarjeta, es el único que subió. También que está afectando negativamente a las acciones y también a los CDR y también a mis inversiones en criptomonedas, porque básicamente en pesos están cotizando mucho menos que lo que están cotizando en dólares porque está bajando el tipo de cambio. Bueno, podemos ver de que un CDR refleja una fracción de una acción de Estados Unidos. Básicamente es un certificado en el que me dice que soy tenedor de una fracción o que representa una fracción de una acción de Estados Unidos. Y al mismo tiempo una acción representa una fracción de la empresa. Para que se entienda un poquito, acá tenemos el ejemplo del CDR de Apple, que según el ratio es un 20avo de la acción. Básicamente lo que a mí me cuesta un CDR de Apple me costaría un
pedacito, un 20avo de la acción. ¿A qué tipo de cambio? Porque básicamente los CEDAR se pueden comprar en pesos y en dólares, por lo tanto cotizan o tienen un tipo de cambio, al tipo de cambio contado con liquidación o dólar cable o dólar CCL. Básicamente, para entender el precio del contado con liquidación, simplemente hay que hacer una ecuación que es el precio del título público de la acción en pesos argentinos dividido lo que cotiza en dólares, y ahí vamos a tener el tipo de cambio contado en liquidación. O por ejemplo, si estamos haciendo en el bono AL30, es el precio del bono AL30 en pesos dividido el precio del bono AL30C. Y ahí vamos a tener el tipo de cambio contado con liquidación. Ya lo vamos a ver en un ejemplo, es muy sencillo. Básicamente hay que entender que cotiza al contado con liquidación y podemos ver que por lo tanto esto tiene una doble variable. El CDR tiene una doble variable. Básicamente está influido por el precio del contado con liquidación y por el precio de la acción de Estados Unidos, por ejemplo acá del precio de la acción de Apple. Básicamente, si sube el contado con liquidación, afecta positivamente al CDR. Si baja el CCL, afecta negativamente el CDR. Si sube el precio de la acción, positivamente, y si baja el precio de la acción, negativamente. Lo que puede llegar a pasar es, por ejemplo, que el contado con liquidación baje, pero si el precio de la acción aumentó mucho más, bueno, vamos a ver nuestro rendimiento en pesos de una forma positiva. Es lo que pasó el primer día con Tesla, que habían bajado casi todos los CDR, pero mi CDR de Tesla aumentó mucho, incluso había aumentado creo que un 2.5% en un día. Esto es porque ese día el precio de la acción aumentó muchísimo más que la caída del contado con liquidación. Bueno, entender esta doble variable es clave, pero para entender lo que está pasando hay que entender que no solamente cae el contado con liquidación, sino también cayó el dólar MEP y por lo tanto cayó el dólar blue. Entonces hay que analizar qué está pasando con la economía con este fenómeno poco usual en Argentina. En realidad siempre hay pequeñas correcciones en cualquier activo y se puede decir que el dólar en Argentina es un activo, pero sí hay una explicación de esta gran corrección y la verdad que es bastante grande porque se está dando de manera consecutiva. Bueno, básicamente estas son las variables que nosotros identificamos. Básicamente, en primero principal es que el Banco Central está manipulando el dólar MEP con el tan conocido bono AL30 a través de la compra y la venta. Ya lo voy a explicar pasito a pasito y cómo puede manipular el central el dólar MEP. Por otro lado, hay medidas económicas que están llevando a un superávit fiscal, como por ejemplo la moratoria, también que se van a cobrar ganancias y bienes personales, y sobre todo el blanqueo de capitales que está llevando a cabo este gobierno. Se espera que van a acumular muchísimos dólares. Entonces esto nos van a modificar ciertas variables que van a llevar a una caída del precio del dólar o pueden llevar a una caída del precio del dólar. Y acá puse la caída del dólar MEP o el dólar contado con liquidación. ¿Por qué? Y básicamente hay que entender que a dónde van los pesos. Si hay muchos pesos en la economía que están llevando al dólar blue y si el dólar MEP está muy barato, seguramente esos pesos se van a ir al dólar MEP. Entonces provocan una caída en el dólar blue. Ya vamos a ver cómo funciona todo pasito a pasito. Bueno, primero, ¿cómo puede manipular el central el dólar MEP? Bueno, acá corté este fragmento en una nota periodística que me pareció muy bien explicado, que dice cómo operar el contado con liquidación. Bueno, dice en la bolsa de comercio la forma de comprar dólares es a través de activos bursátiles. El elegido, dado su gran liquidez, es el bono L30, que es el que está manipulando el central, que cotiza en simultáneo en pesos y en dólares. Básicamente a este bono lo puedes comprar en pesos o lo puedes comprar en dólares y también lo puedes vender en pesos y vender en dólares. La cotización del contado con liqui justamente es el resultado que te dije yo, de dividir el precio en pesos de una acción o título público por la cotización en dólares del mismo papel. Cualquier agente de mercado, en este caso el Banco Central, quien está manipulando el precio del dólar MEP, puede comprar AL30 con dólares, entregar las divisas, en el caso ejemplo, por ejemplo acá hay 64.5 millones de dólares y recibe a cambio los bonos AL30 y luego a esos bonos los vende contra pesos, por los cuales recibiría, por ejemplo, 92.300 millones de pesos en la contraparte, las cuales se quedarán con los títulos mientras el central recupera los pesos emitidos originalmente para invertir en el mercado de cambio. A retirar del circuito estos pesos
queda neutralizado su eventual efecto inflacionario, pues no habrá variación en la base monetaria. Bueno, básicamente esta estrategia está llevando el gobierno primero para frenar la trepada del dólar, también porque va a ser una política en teoría de emisión cero. ¿Para qué? Para controlar la inflación. Entonces, esta es la manipulación que está haciendo el gobierno, que no es del todo positiva. Porque ahora te hago una pregunta a vos. ¿De dónde crees que saque esos dólares? Bueno, básicamente de las reservas. Están dilapidando un poco las reservas del central haciendo esta jugada. Fíjense que acá puse esta manipulación no es del todo buena. ¿Por qué? Porque disminuyen las reservas que en su momento estábamos muy cerca de un equilibrio. Bueno, también hay políticas como la emisión cero, esto puede llevar a un superávit fiscal, también el blanqueo, que esto le va a dar una entrada de dólares grande a la Argentina y al central, un equilibrio fiscal primero, después el superávit y también el cobro de ganancias y bienes personales, que eso aumenta, se reduce el gasto, aumentan los ingresos y llevan a esto, al superávit fiscal. ¿Y qué va a pasar con el superávit fiscal? Bueno, si hay superávit fiscal, seguramente disminuya el riesgo país. Si disminuye el riesgo país, también aumenta la posibilidad, por ejemplo, de un préstamo en dólares o pedir al FMI también una cierta cantidad de dólares. Eso aumenta nuestros ingresos en dólares, aumenta las reservas y eso hace, básicamente, aumenta la oferta, la demanda ya va a estar satisfecha y puede pasar de que baje el precio del dólar. Bueno, estas son las variables que creo que este sería el plan del gobierno. Bueno, y esto es lo que le mencionaba anteriormente, chicos, que si tenemos un dólar blue caro y el dólar MEP está mucho más barato, estos pesos ¿a dónde se están yendo? Al dólar MEP. Entonces acá no queda otra que bajar el precio, porque básicamente está bajando la demanda del dólar blue y eso ocasiona una caída abrupto del precio del dólar blue. ¿Por qué? Porque los inversores van a elegir comprar el mejor bien, en este caso el mejor dólar o el dólar más barato. Esto sí es muy diferente al dólar blue porque uno se mantiene en la marginalidad y en la oscuridad y el otro se blanquea el dinero porque es mediante transacciones bancarias y también mediante brokers. Por lo tanto, hay que entender el por qué la caída del dólar blue y el por qué la caída del dólar MEP. Bueno, acá podemos ver la caída de todos los tipos de cambios, salvo del dólar tarjeta. Podemos ver que en estos últimos días la caída del dólar blue fue bastante grande, pero fue mucho más grande la de los dólares financieros, como el dólar cripto, el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, que hoy en día está mucho más barato que el MEP y mucho más barato que el dólar cripto. Por lo tanto, ¿cuáles son los activos más afectados con esta caída del dólar? Y sí, los CDRs. Bueno, el gobierno está buscando la unificación de los tipos de cambio, por lo tanto quiere eliminar la brecha cambiaria y podemos ver la caída de la brecha que se encuentra en un 35.97%. Ahora sí, la unificación o la eliminación de la brecha no significaría la unificación de todos los tipos de cambio. Entender que hay que ver lo que va a pasar y no podemos hacer futurología. Simplemente estamos analizando los datos del presente. Que sí podemos ver una gran caída de la inflación, como también una gran caída de la tasa del plazo fijo y la tasa de interés. 3.05 mensual la del plazo fijo y 4.6 la inflación mensual. Bueno, ahora sí vamos a analizar un poquito los mercados norteamericanos y qué está pasando con el mercado cripto. Bueno, acá podemos ver que estamos viendo el precio del índice del Nasdaq, la triple Q, y podemos ver que se encuentra en un piso clave. Acá vamos a resaltar este piso que está tocando, que fíjense que es un muy buen piso. ¿Por qué? Porque anteriormente fue un buen techo y podemos ver que hay una caída de alrededor de más o menos del 10%, pero entender que las subidas fueron muchísimo mayores. Acá tenemos un 22% que va desde abril hasta la actualidad. Y bueno, obviamente que esto se lleva a cabo una corrección, que es una corrección casi del 50% de la suba desde abril. Pero si analizamos en el pasado, podemos ver que desde octubre del 2023 el precio no hizo otra cosa que subir y subió un 45%. Y ahora sí hay una caída de alrededor del 10%, del 9.12% aproximadamente. Por lo tanto, está también afectado los CDRs en el rendimiento del precio de la acción, porque está bajando el mercado norteamericano y encima baja el dólar. O sea, en pesos
la caída es fundamental. Si yo quiero ver el CDR de la triple Q, básicamente fíjense acá que tenemos una banderita argentina, acá dice el ETF y CDR, seleccionamos y acá vamos a ver el rendimiento en pesos argentinos. Podemos ver que cambia un poco el gráfico, por ejemplo, acá no está subiendo solamente desde octubre. ¿Por qué? Porque acá hubo grandes correcciones, pero podemos analizar de que el precio llegó a subir un 58%. Fíjense que las subidas es más alta todavía que en el precio de la acción en dólares. Y ahora la caída en el CDR es alrededor del 18%. Por eso, fíjense que en pesos argentinos perdimos un 18% desde el máximo de la triple Q. Por eso te voy a enseñar una estrategia donde evaluamos estas dos variables y los momentos de compra es cuando cae el precio de la acción y cuando cae el contado con liquidación. Por ejemplo, ahora puede llegar a ser un muy buen momento de compra, pero siempre compras escalonadas. Nunca comprar todo nuestra liquidez cuando vemos un evento así, sino ir haciendo compras escalonadas. Pero acá podemos ver esta gran corrección que es casi del 20%. Bueno, vamos a analizar el S&P 500. Que acá podemos ver que el gráfico es bastante parecido al del Nasdaq, es un poquito menos volátil, porque acuérdense que el Nasdaq son las tecnológicas que son más volátiles, pero básicamente tuvo un aumento del 7,9% y el retroceso fue un 4,8%. Bueno, acá podemos analizar en precios de la acción la caída o la subida. Vamos a ver el CDR cómo le fue y fíjense cómo cambia el CDR. Una caída del 14% y una suba del 43%. Bueno, fíjense que es mucho más volátil viendo los activos en CDR o en pesos argentinos. ¿Por qué? Por la volatilidad de la moneda argentina y también por la volatilidad del dólar. Básicamente está correlacionado. Es una correlación inversa. Si aumenta el dólar en Argentina es porque el peso en realidad está bajando. Bueno, y también lo mismo para Bitcoin. Fíjense que si nosotros ponemos BTC, vamos a ver el gráfico de Bitcoin en dólares, podemos ver que el gráfico no está tan volátil, para nuestra sorpresa, que las acciones o los índices. Fíjense cómo está lateralizando, se encuentra en los precios del 66.600 dólares y podemos visualizar que está lateralizando. La verdad que le está costando mucho romper este piso de los 56.000, como también romper estos techos de los 73.000, 74.000 dólares argentinos. Ahora sí, en pesos argentinos cayó bastante. Fíjense que si nosotros vemos el precio en pesos argentinos podemos ver que hay una caída un poco más abrupta y esto también es por la caída del dólar cripto. Básicamente estamos comparando Bitcoin con pesos argentinos, que la verdad que empecé a tradear este par para entenderlo y está bastante bueno. Vamos a hacer un video de eso más adelante. Bueno, volviendo a la presentación, quería comentarte esto, que es bastante sencillo, pero básicamente cuando cae el contado con liquidación y cae el precio de la acción son los momentos que hay que comprar, y cuando aumenta el contado con liquidación y aumenta el precio de la acción son los momentos de venta. Es una estrategia que nosotros llevamos a cabo, la muestro muy seguido cómo funciona en la práctica y la verdad que hasta ahora nunca perdimos. Es verdad que mi portafolio de hold se vio afectado, te mostré cómo perdí en un día 140.000 pesos, al otro día casi 300.000 pesos, pero es normal dentro de mi portafolio. Tengo rendimiento de más del 800%, por ejemplo en el CDR de Coinbase, que todavía no lo vendí y todavía no lo voy a vender. Pero bueno, yo sé los riesgos a los que me voy a enfrentar si deseo holdear ese tipo de CDRs. Por lo tanto, creo que este video es muy importante para entender la macroeconomía y cómo medidas del Estado, medidas del gobierno pueden afectar positiva o negativamente nuestro portafolio de inversión. También no son todas malas, no son todas pálidas. Esto nos puede dar la brecha a grandes arbitrajes, como el que te lo mostré y lo voy a dejar acá lo puedes ver si querés, que es el arbitraje, por ejemplo, del dólar MEP, dólar cripto, dólar MEP, dólar blue, que es ilegal, ya lo expliqué, pero bueno, cada uno hace lo que quiere con su dinero. Y bueno, son movimientos que tendríamos que aprovechar o por lo menos es una buena forma de ir comprando dólar MEP para ver después
qué activo o en qué activo nos paramos. Pero entender lo que está pasando con nuestro país, con nuestra moneda y también las decisiones políticas es importantísimo para adelantarnos y tomar decisiones bastante sabias. Obviamente no siempre gano, te mostré cómo perdí y es normal. Yo estoy más que tranquilo, obviamente tengo liquidez para aprovechar estas oportunidades y te lo voy a mostrar en los videos que siguen. Así que bueno, gente hermosa, espero que este video te haya servido. Creo que es un video muy importante, es un video un poquito extraño, pero realmente creo que vale la pena de comunicar. Así que bueno, si te sirvió, te recuerdo que me puedes dejar un like y también que te suscribas al canal. Además, era el precio por ver el video y tenés que pagar. Deja de robarme dinero y suscríbete. Así que bueno, no doy más vueltas y nos vemos en la próxima.